Hola, muy buenas a todos. Para introducir el tema del campo gravitatorio, típicamente se habla sobre las tres leyes de Kepler y su importancia, y para entender eso, pues se comienza explicando a Aristóteles. ¿Por qué Aristóteles? Pues porque fue, vamos a decir, su visión del universo fue la más relevante durante, como veis aquí, pues durante prácticamente, o sin él prácticamente, 2000 años. Entonces, para entender cómo fue desarrollándose todo el tema de la visión del universo hasta Kepler, pues vamos a empezar por Aristóteles, como digo, que vivió en el siglo IV a.C., fue discípulo de Platón. Aristóteles es reconocido históricamente como el filósofo más influyente de Occidente y además, como algunos sabréis, también fue tutor de Alejandro Magno. Con respecto al universo, es decir, con respecto a aquello que hay más allá de la Tierra, lo que se conoce como el mundo no terrenal, el mundo que él consideraba divino, bueno, y no solo él, pero como el mundo, vamos a decir, de los cielos, él consideraba que el universo se organizaba de este modo: geocéntrico, es decir, el centro del universo es la Tierra, y a su alrededor todo giraba en órbitas circulares. Realmente los cuerpos celestes estaban en esferas, ¿de acuerdo? Y giraban alrededor de la Tierra. ¿Y por qué esferas? Porque lo divino requiere de perfección y la figura geométrica más perfecta pues se correspondía, en su idea, se corresponde con la esfera y con el círculo. Por lo tanto, ya tenemos aquí las dos primeras ideas: la Tierra en el centro, el resto del universo girando a su alrededor, que parece también de sentido común, porque desde la Tierra lo que vemos es que el Sol pues, se sale por el este y se pone por el oeste, entonces todo parece que vaya girando alrededor de la Tierra. Es un hecho pues, que por sentido común pues, tampoco es tan raro. El hecho de las órbitas circulares, como he dicho, atiende a la divinidad supuesta de todo lo que hay más allá de la Tierra, y luego también la inmutabilidad del cielo, que también tiene que ver con esta divinidad, porque si lo que hay más allá de la Tierra es divino, tiene que ser perfecto y no sobra ni falta nada. Por lo tanto, no pueden aparecer nuevos astros en el cielo. Entonces, estos fueron los preceptos que perduraron por más de 2000 años hasta la llegada de Copérnico. Aquí he añadido, y muy importante porque también va a ser un referente muy importante, a Claudio Ptolomeo, un matemático del siglo II después de Cristo que vivió durante mucho tiempo en Alejandría. Alejandría, como dice su nombre, una ciudad fundada por Alejandro Magno, si no me equivoco es la Alejandría típica que está en el actual Egipto, pero que en esa época pertenecía al Imperio Romano y era un centro cultural de primer orden. Entonces, pues allí iban los académicos más importantes, en este caso, pues Claudio Ptolomeo, porque además se les subvencionaba muy bien, tenían vivienda y tenían muy buen sueldo, vamos a decir, ganaban mucho dinero. Entonces Claudio Ptolomeo obviamente fue a vivir, si es que no nació, en Alejandría. Y allí desarrolló el tema del geocentrismo de forma matemática. Es decir, que su modelo geocéntrico, descrito en su obra súper importante Almagesto, permitía predecir fenómenos astronómicos, permitía predecir cuándo sucedería un eclipse de luna, cuándo sucedería un eclipse de sol, cuándo aparecería un planeta en determinada posición. Todo esto lo podían predecir porque era un modelo matemático, ya no era solo un modelo, vamos a decir, filosófico, descriptivo como el de Aristóteles o el de Platón, sino que aquí habían matemáticas y además para hacer encajar las observaciones astronómicas, que recuerdo, aquí no había telescopio, entonces las observaciones tenían que cuadrar con este geocentrismo, y para que cuadraran añadió algo muy complejo que es conocido como epiciclos, y lo podéis ahora estar viendo en un vídeo que supongo, en un clip que añadiré. Estos son los epiciclos. Como veis, los planetas no giran alrededor de la Tierra normalmente, sino muchos de ellos giran alrededor de alrededor, es decir, un rizo dentro de un rizo. Todo ello para conservar estas órbitas circulares. Es decir, si no puede orbitar porque no encaja con lo que vemos en círculos alrededor de la Tierra, a lo mejor sí que encaja, y efectivamente lo puede hacer encajar, haciendo que gire en círculos en torno a círculos, o incluso en círculos en torno de círculos en torno de círculos, pero lo importante es mantener el círculo. Y para ello, pues como veis, este sistema era bastante complejo, y a lo largo del tiempo, aunque siempre se habla del sistema tolemaico, se fueron añadiendo epiciclos y llegó a tener 81 epiciclos o una cosa así. Entonces Copérnico, un sacerdote de Polonia, como veis, el siglo XV, recién se había inventado la imprenta, pues se dio cuenta que estos epiciclos que hacían todas las predicciones, toda la matemática de este modelo muy cansina, muy estomagante, podían reducirse drásticamente considerando que lo que había en el centro del universo no era la Tierra, sino el Sol.
Entonces, poniendo el Sol en el centro, en vez de 80 epiciclos, pues se reducía el número de epiciclos a 40, mucho más sencillo. Y diréis, ¿y por qué no se reducía a 0? Esto lo analizaremos luego. Pero seguían habiendo epiciclos, pero menos. Y además, Copérnico pudo también calcular con bastante precisión el periodo de los planetas, el periodo orbital de los planetas, cosa que no es nada fácil, porque claro, si pudiéramos salir del sistema solar, podríamos medir cuánto tiempo tarda un planeta en dar la vuelta al Sol, pero desde aquí la Tierra no es tan sencillo, y sobre ello tengo varios ejercicios resueltos y os dejaré en la descripción y aquí en las etiquetas por si queréis ver cómo deducir desde la Tierra el periodo de los planetas. Pues bueno, esto es lo que hizo Copérnico, pero aún así el heliocentrismo no se implementó del todo, bueno, del todo ni en parte, por varios motivos. El primero, este modelo no era mejor en las predicciones aparentemente que el de Ptolomeo, no era mejor. Y en segundo lugar, contradecía la Biblia, y la Biblia en ese momento pues se consideraba como un libro que tenía que describir la realidad y además que era un libro sagrado, es decir, que viene dado por Dios y por lo tanto no puede ser que no encaje el modelo con lo que dice la Biblia. Y por eso como que se desechó, no terminó de calar este libro. Además, como Copérnico era sacerdote, tampoco quería un enfrentamiento con la Iglesia y aceptó que en su prólogo se pusiera que esto era un modelo matemático, es decir, un artificio matemático, no una descripción de la realidad. Es decir, se admitía que esto matemáticamente era más práctico que esto, pero no era más preciso y, lo que es más importante, no era la realidad porque no coincidía con la Biblia. Es decir, esto es como un invento, un apaño que va bien para hacer cálculos. Bueno, más adelante, pero no mucho más, tenemos a Tycho Brahe, que fue un astrónomo y un noble danés, que, bueno, básicamente es muy conocido porque al tener mucho dinero y mucho tiempo que dedicar a la astronomía, pues hizo un catálogo inmenso y puso un montón de datos sobre los planetas y sus posiciones a lo largo del tiempo. Y por eso es muy conocido. Pero también hizo un aporte muy interesante en cuanto a los cometas, porque él razonó de una forma muy bien razonada que los cometas no eran un fenómeno que sucedía en la atmósfera terrestre, sino que sucedía más allá de la Luna. Por lo tanto, esto ataca a la inmutabilidad del cielo, porque de repente aparece allí un astro que nunca antes se había visto y luego desaparecía, que eran los cometas. La explicación a ello es que estos fenómenos eran fenómenos que sucedían en la atmósfera terrestre y por lo tanto eran terrenales, no eran del mundo divino. Pero Tycho Brahe pues, argumenta que no es así por el simple hecho de un concepto que es el concepto de paralaje. Os dejo aquí un vídeo que hice hace tiempo de Tycho Brahe, pero básicamente el concepto de paralaje lo que dice es que si yo me muevo y tengo pues, objetos a distintas profundidades, bueno, vamos a poner un ejemplo más claro. Cuando vamos en coche, pues los setos que hay acerca de la autopista pues pasan muy rápido. En cambio, las montañas que hay al fondo, cuanto más al fondo, más lento a nuestra vista, o sea, desaparecen mucho más lento de nuestra vista. Entonces, la forma de determinar si algo está más cerca o más lejos, sencillamente consiste en hacer un gran desplazamiento y ver cuánto se ha desplazado en relación a ti este objeto. Por ejemplo, el seto que hay a lo mejor a 2 metros de mí, si yo me desplazo 1 kilómetro, realmente ya no podré ver ese seto. Pero en cambio las montañas que hay mucho más lejos todavía serán visibles y a lo mejor lo único que tengo que hacer es mover la cabecita un poco así. Mientras que para ver el seto, pues ni haciendo así soy capaz de discernirlo. Conclusión, el seto está mucho más cerca que la montaña, lo cual me diréis, bueno, pues esto es obvio. Pero ahora vamos al ejemplo del cometa, pues él hizo lo mismo. La Luna está a una cierta distancia, se supone que el cometa está más cerca, por lo tanto, si yo me desplazo unos cuantos kilómetros, pues en principio el cometa tendría que desaparecer de mi campo de visión y en cambio la Luna, pues si yo la veía aquí, pues girando un poco la cabeza sigo viendo la Luna. Pero los cometas tendrían que ser, pues, como así, ¿no? Como que si estaban aquí, pues tendría que girar mucho la cabeza y seguramente también lo perdería del campo de visión. ¿Esto sucede? Obviamente no sucede. Sucede lo contrario. Es decir, cuando Tycho Brahe se desplazaba unos cuantos kilómetros, pues su mirada para ver la Luna, pues solo tenía que girar un poco la cabeza, pero en cambio el cometa no salía de su campo de visión. Conclusión, el cometa está mucho más lejos que la Luna. Bueno, pues esto fue su aportación, además de los datos, que como veremos, los datos de Tycho Brahe
fueron el fundamento de todos los descubrimientos de Johannes Kepler. Por lo tanto, también tiene mucha relevancia Tycho Brahe, aunque deduciendo cosas quizá no fuera el más sagaz de la época, vamos a decir, sí que hizo esta aportación y además la multitud de datos que tenía, que como digo, permitieron a Johannes Kepler hacer o argumentar, sostener sus 3 leyes sobre el sistema solar. Y luego vamos a Galileo, que como veis, pues es más o menos coetáneo de Tycho Brahe, también lo fue de Johannes Kepler. Galileo, su aportación es nuevamente tumba al geocentrismo, pero esta vez aportando pruebas de que no es solo un artificio matemático, sino una realidad. Pruebas basadas en la invención del telescopio, que no lo inventó él, pero sí que lo perfeccionó, y él también fue el primero que tuvo la idea en coger el telescopio y en vez de utilizarlo como un catalejo, pues enfocar a los cielos. Y allí descubrió, pues por ejemplo, las lunas de Júpiter, con lo cual ya había cuerpos celestes que no orbitaban alrededor de la Tierra, sino que en este caso orbitaban alrededor de Júpiter, las imperfecciones de la Luna, etc. Y las fases de Venus. Las fases de Venus solo se explican con el heliocentrismo. Entonces, él aportó pruebas y esto hizo, ya que comento que esto hizo que se prohibiera el libro de Copérnico, porque obviamente sus ideas venían de Copérnico y la Iglesia pues ya consideró este libro como peligroso. No lo había considerado peligroso porque con el prólogo diciendo que era un artificio matemático, pues tampoco consideraban que este libro fuera peligroso, pero ya cuando Galileo pretende que lo que allí se describe es la realidad, aportando pruebas, pues entonces allí sí que hay un peligro porque está contradiciendo la Biblia. Y con esto ya nos vamos a Johannes Kepler, que vivió en la misma época que Galileo, y vamos a detallar sus 3 leyes. Como os estaba diciendo y hemos ido viendo, de los preceptos de las ideas aristotélicas de geocentrismo, inmutabilidad de los cielos y órbitas circulares, solo nos queda el tema de las órbitas circulares. Lo demás ya ha caído. La cuestión es que también os quería comentar que Tycho Brahe al final también logró determinar que el modelo de Copérnico era un poquito más preciso que el de Ptolomeo. Y digo esto porque recordemos que el modelo de Copérnico seguía teniendo epiciclos y hoy día cuando vemos un modelo heliocéntrico solo vemos planetas girando alrededor del Sol, no vemos planetas que giran alrededor ni que hagan rizos ni movimientos raros. ¿Y por qué? Pues aquí es cuando entra en acción Kepler, que dedujo todo esto a partir de los datos que le legó Tycho Brahe en su lecho de muerte, además. Entonces, la primera ley justamente ataca esto. Los planetas siguen órbitas elípticas, es decir, no circulares, con el Sol en uno de los focos. Una elipse tiene 2 focos. Ahora no es el momento tampoco de dar una clase de matemáticas, pero bueno, una elipse es una figura pues con una definición matemática muy clara, que tiene 2 focos. De hecho, pues la distancia de cada punto de la elipse a cada foco, la suma de estas distancias se mantiene igual, es decir, esto más esto es la misma longitud que esto, por ejemplo, más esto, ¿de acuerdo? Esta es la definición de elipse. Y una peculiaridad es que cuanto menos deformada, vamos a decir, excéntrica se llama, cuanto menos aplastada sea la elipse, estos 2 focos más cerca están. Así pues, un círculo es un caso particular de la elipse donde los 2 focos coinciden. Y verdaderamente los planetas, aunque siguen órbitas elípticas, la mayoría siguen órbitas con elipses muy poco pronunciadas, es decir, estos 2 focos en realidad están muy cerca. Yo aquí lo he exagerado porque nos va a venir bien para entender lo que decía Kepler. Entonces, esta es la primera ley que parece quizá muy simple, lo es, pero que en verdad entraña mucha dificultad y mucha resistencia llegar ahí. De hecho, Galileo nunca llegó a aceptar que los planetas seguían órbitas elípticas. Esto lo escribió Kepler, tanto esta ley como la segunda que ahora comentaremos, en su obra Astronomía Nova, una obra fundacional de la astronomía, la que se supone que inicia la astronomía moderna, que publicó en 1609, cuando todavía Galileo no había encontrado, vamos a decir, las pruebas. Estaba en ello, porque fue justamente en 1609 cuando empezó a ver los cielos con el telescopio, pero él todavía no había publicado una obra sobre el heliocentrismo, vamos a decir. Y entonces la segunda ley de Kepler, bueno, lo que ha pasado aquí es que se me ha parado la cámara, entonces he tenido que volver a hacer esto. Entonces estamos en la segunda ley de Kepler, que los enunciados son un poco enrevesados, pero en verdad la idea es bastante simple. La velocidad areolar se mantiene constante, bueno, el cambio de la área con el tiempo es constante,
Y el otro enunciado, que es como lo enunció Kepler, el radiovector que une el Sol con el planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. Me he quedado igual, ahora os lo explico con el dibujito y veréis que es muy sencillo. Lo que quiere decir, que sobre todo se entiende con esto, el radiovector que une el Sol con el planeta. Por ejemplo, si yo tengo el planeta aquí, pues ese radiovector es esto, ¿vale? Entonces yo me espero un tiempo t1 y pongamos que recorre esto y ahora este radiovector se ha movido hasta aquí, ¿vale? Y lo que ha recorrido este planeta es L1, ¿vale? Y el área barrida, como podéis ver, es toda esta de aquí, todo este sector circular. Entonces, si yo estoy en el otro lado, para poner el ejemplo en plan que sea bien distinto, si me voy para el otro lado, pues en un tiempo T2, que tiene que ser igual al T1, ¿qué me voy a encontrar? Pues esta área barrida tiene que ser la misma aquí. Y como veis, aquí pues hay mucha área porque a pesar de que es estrecho es muy largo, pero aquí esto es muy corto, por lo tanto tendrá que ser más grueso, ¿verdad? Para que este sector sea el mismo que este en cuanto a área, a dimensiones, al ser más corto tendrá que ser más grueso. Entonces en este T2 que ha hecho el planeta ha recorrido todo esto, L2, y se supone que esta área, bueno, no lo he hecho obviamente matemáticamente, lo hago a grosso modo, esta área tiene que ser la misma que esta, porque barre áreas iguales en tiempos iguales. ¿Pero qué supone esto? Supone que cuanto más cerca del Sol, en el mismo tiempo, recorre mucho más. Lo veis, el perímetro es mucho mayor aquí que aquí. Y esto lo que implica, por lo tanto, es que la velocidad cerca del Sol es mayor que la velocidad lejos del Sol. Por lo tanto, esto también rompe con esa idea que había de la uniformidad en la velocidad. No es una velocidad uniforme. Obviamente casi que lo es en muchos casos, porque ya he comentado que las elipses son muy poco pronunciadas, las órbitas de los planetas, pero no son uniformes propiamente dichas. En este ejemplo pues sería como que hace... pero porque está muy exagerado, obviamente. Realmente hay dos puntos, que el más alejado no sería, por ejemplo, este se llama afelio. A quiere decir más lejos, y este, el más cercano, se llama perihelio, ¿de acuerdo? Esto es importante por los exámenes, que sepas lo que quiere decir perihelio. Helio viene del Sol, peri, cerca, y a, lejos, ¿de acuerdo? Lo que os venía a decir que en el afelio la velocidad será mucho más lenta, bueno, relativamente más lenta que en el perihelio, y la relación es la siguiente: la velocidad por la distancia es igual a la velocidad por la distancia, donde A es afelio y P es perihelio. Esta relación se puede demostrar con la conservación del momento angular, pero no lo voy a hacer en este vídeo, ¿de acuerdo? Y como veis, si este radio es mayor, la velocidad tendrá que ser más pequeña. En cambio aquí este radio es pequeño, por lo tanto la velocidad tendrá que ser mayor. La velocidad no es constante, básicamente. Bueno, pues esta es la segunda ley de Kepler. Bueno, pues hablando sobre la tercera ley de Kepler, que esta ley la publicó en Harmonices Mundi, en otro libro, no en Astronomía Nova, esta ley nos dice lo siguiente: es una relación matemática que nos dice que el periodo orbital de cada planeta elevado al cuadrado es proporcional al cubo de su distancia media al Sol. Esto es el semieje mayor. En una elipse, el semieje mayor, el eje mayor es esta línea de aquí, y el semieje obviamente va a ser la mitad, como veis se corresponde con la distancia media, en este caso la distancia media al Sol. Esta relación es importante porque como se cumple para todos los planetas, si hacemos un cociente siempre podemos establecer una relación entre dos planetas. ¿Y por qué es interesante hacer una relación entre dos planetas? Porque uno de ellos siempre puede ser la Tierra, y de la Tierra sabemos mucha cosa, sabemos el periodo con mucha fiabilidad. Son 365 días, ¿verdad? El periodo de la Tierra, o 365,25, ¿vale? O un año, si lo queréis poner en años, ¿vale? La distancia media de la Tierra al Sol no se sabía, pero él puso como referencia un 1, entonces, pues eso es lo que puso Kepler como referencia, y el periodo de los planetas sí que se sabía, porque ya lo había calculado Copérnico, aunque si bien es verdad que Kepler lo hizo mejor. Pero bueno, que el periodo de los planetas él lo tenía, por lo tanto, si él sabía el periodo de Júpiter y tenía esto, pues ya tenía la distancia media de Júpiter al Sol. Obviamente me diréis, pero aquí has puesto un 1 y no es un 1, porque es la distancia media relativa. ¿Qué quiere decir distancia media relativa? Pues que de Júpiter, por ejemplo, él encontró el resultado de A1,
teniendo a 1 como Júpiter, encontró que la distancia media era 5,2. ¿Qué quiere decir 5,2? Pues si has puesto la Tierra como un 1, quiere decir que Júpiter está 5,2 veces más alejado del Sol que la Tierra. En el caso de Marte encontró que era 1,5, es decir, Marte está 1,5 veces más alejado del Sol que la Tierra. Y así sucesivamente hasta Saturno, que era el último planeta que se conocía entonces. Y por lo tanto esto te da una herramienta para saber cómo se distribuyen los planetas en el sistema solar, que como veis pues tienen una distribución peculiar porque los 4 primeros están muy juntos y los demás están muy separados. Y pues esta es la magia de esta relación con el, vamos a decir, el añadido que cuando se encuentre la distancia de la Tierra al Sol, pues entonces puedes ir escalando, vas multiplicando y vas encontrando las dimensiones de las órbitas de cada planeta y por lo tanto las dimensiones del sistema solar. Si bien es cierto que esa distancia, el método para encontrar la distancia de la Tierra al Sol, que fue muy complicado, pues lo propuso Edmund Halley, ¿de acuerdo? No sé si era un disparate, creo que, es que no quiero decir un disparate, pues no sé, me suena que unos 50 años más tarde, diría, 50, ¿estoy diciendo bien? No sé. Bueno, no lo sé, os lo dejaré por aquí. Pero entre 50 y 100 años más tarde, 100 años creo que no llegó, propuso el método para encontrar la distancia de la Tierra al Sol, pero ese método que se llevó a cabo, cuando se descubrió esta distancia, él ya no estaba vivo, Edmund Halley no estaba vivo, así que no vivió lo suficiente como para conocer esa distancia. Bueno, el tema es que hasta aquí os he explicado pues, las 3 leyes de Kepler y su relevancia y espero que os haya, además de gustado, os haya aportado algo este repaso histórico por grandes pensadores de distintas épocas en torno a este tema que es el sistema solar. Pues hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado, como digo, ya sabéis, lo apoyáis con un fuerte like, dejáis vuestro comentario y compartís y ya nos vemos en próximos vídeos.